Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, y estamos como siempre con dos invitados. Invitados que algunos se han venido en otras oportunidades y otros son nuevos. Exactamente. Y los voy a presentar, pero primero les voy a decir hola Felipe, hola Marcelo, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, feliz de estar acá. Bienvenidos, qué rico que estén acá, de verdad es un placer. Esto es parte del tercer ciclo de preguntas de la Facultad de Arquitectura y Artes, que se trasladó originalmente, bueno, el ciclo de preguntas partió siendo online, porque era una manera de conocernos entre los académicos, de compartir nuestros proyectos de investigación y creación, de generar puentes, y era un ejercicio así como un poco un invento, en el que tenías que explicar muy corto lo que hacías y tratar de buscar enlaces con tus colegas. Después lo hicimos en presencial y ahora lo trasladamos a la radio, que creo que es un formato que funciona porque en el fondo nos permite tener un alcance más grande, ¿cierto? Y además que llevamos harto rato haciendo radio desde la facultad y es un espacio muy generoso y nos ha aceptado durante estos últimos 7 años. Harto tiempo, ¿eh? Un buen rato haciendo radio. La radio sí. es muy, muy bonita como medio. Tiene una cercanía, una intimidad con las personas que es muy, muy bonita. Sí. Sí, yo creo que... Funciona. O sea, yo sé que el programa que hago yo, que es el Desde la Ventana, es un programa que en realidad probablemente es latero para mucha gente. Hay programas bastante más entretenidos que los hacen los estudiantes y tienen más como movimiento y se mueren de la risa. Pero creo que se ha ido armando un espacio como interesante en el cual se habla de arquitectura, artes, temas relacionados con la cultura. Lo escucho, es muy interesante. ¿En serio? Dejarse llevar por la conversación, sí. Una conversación que va como derivando, pero muy interesante, sí. Ah, bueno, sí, hay algunos profes que nos escuchan. Uno nunca sabe quién te escucha. Bueno, entonces, les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Felipe Pinto de Aguiar, que además de ser el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte, trabaja en la Escuela de Artes Musicales y Sonoras y es compositor. Compositor con una vasta trayectoria musical, ha presentado obras en 13 países, colaborando con Sound Icon, Time Art Studio, Boston Music Viva, el Consort Guitarrístico de Chile, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, el Ensamble Contemporáneo de la Universidad Católica, el OSB y el Jack Quartet, entre otros. Cuenta con estudios de pregrado en Chile, un magíster de música en la Universidad de Melbourne en Australia y un doctorado en artes musicales de la Universidad de Boston en Estados Unidos. Y actualmente es académico y, como ya decíamos, el decano. ¿Cómo está, señor decano? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. Con frío. Hace un frío del terror. Sí, el estudio está calentito en realidad, pero afuera está heladito, sí. Y por otra parte tenemos a Marcelo Ferrari, que es profesor de creación audiovisual. Lo tuvimos cuando recién llegaste, yo te invité y nos contaste un poco a lo que te dedicas, ¿cierto? Tú eres magíster en estudios de cine y periodista de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cineasta, documentalista y director de televisión. Ha realizado largometrajes súper conocidos como Subterra del 2003, Bombal del 2011 y series de ficción televisiva como Puerto Hambre, que ganó un premio CNTV y hoy está en Amazon Prime. Así es. Y Huidobro, El vuelo del poeta, que también sacó otro premio CNTV, Cuentos chilenos de Nathaniel Neftalí y Pablo Neruda, entre otros. Fue fundador y director de la Escuela de Cine de la Universidad del Desarrollo por 16 años y actualmente es profesor titular de la Escuela de Creación Audiovisual de la Universidad Austral de Chile. Así que tenemos a dos grandes acá sentados en la mesa, lo que me alegra muchísimo. Y cuando hicimos la convocatoria para el ciclo de preguntas, para los que tienen que haber escuchado algún ciclo anterior, en el fondo nosotros invitamos a los profesores a que vengan a contarnos sus proyectos y le ponen como un pequeño título. Y es súper interesante decir que Felipe decidió presentar hoy día un proyecto que se llama Raíces Imaginadas, nueva música para ensamble barroco, y Marcelo quería venir a hablar de la representación del vacío en el cine.
contraponiendo dos perspectivas, la budista y la existencialista, ¿cierto? Y a pesar de que son dos proyectos distintos, dos reflexiones distintas, me gustó la idea de pensar, yo sé que es el título del disco, pero la idea de las raíces, como de los orígenes y de las referencias, porque en general en los procesos creativos, al igual que a mí me gusta explicarle a los alumnos de primer año, que la gente, en las películas de abogados que uno ve en el cine, hacen referencia a otros casos anteriores, en los procesos creativos nosotros también construimos obra a partir de linajes, ¿no? Así como que nos referenciamos, nos vinculamos con obras anteriores y así vamos construyendo una obra o un hacer colectivo, y por eso es construcción de conocimiento en el fondo, porque estamos siempre usando algo que había antes para tirar la piedra para él, hacia el futuro. Entonces, bajo esa mirada, yo te invito, te tinca, Felipe, que partas tú contando tu proyecto. Dale, sí. Y después discutimos y después pasas tú y Súper. así después al final comentamos entre todos. Claro. Ya, súper, dale. Todo tuyo. Bueno, este es un álbum virtual por ahora que va a ser lanzado el próximo viernes. Este viernes y sábado en un lanzamiento conjunto de Radio Beethoven y del sello Modular de Valparaíso. Y es un álbum en el que trabajamos con la Orquesta Barroca Nuevo Mundo, que como el nombre lo dice es un ensamble de instrumentos antiguos, barrocos, e invité a 3 compositores a componer música nueva para este ensamble, que son Tomás Kolhatich, que es académico de la Universidad Católica, Vicente Atria, que es un compositor joven, o sea, de una generación un poco más joven que la nuestra. Los jóvenes se va trasladando, ¿cachao? Sí. Se desplaza. Pero tiene 30 años, digo. Tiene 30 años. Muy talentoso. E Igor Márquez, ex colega de artes musicales y sonoras, compositor brasileño. Y la premisa fue, bueno, dos cosas. Uno, pensé en ellos porque son compositores, o somos compositores para quienes el parámetro de la altura, es decir, las notas musicales o frecuencias, es un parámetro relevante, que suena como de perogrullo, pero en el escenario de la música contemporánea no se puede dar por sentado. Hay personas que trabajan solo con ritmos, o solo con timbres, y el parámetro de la altura no necesariamente es tan importante para todo el mundo. ¿Y las alturas es algo que es relevante para...? Para nosotros 4. No. Ya hay 4 por lo menos. Claro. No. La altura es un parámetro tradicionalmente relevante en la música en general, sí. ¿No? Pero no todas las músicas tienen un énfasis en ese parámetro. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué invitarlos a ellos en esta instancia? Y lo otro es, la invitación fue bajo la premisa de escribir para un ensamble antiguo, pero no hacer una obra en estilo o que tuviera una referencia histórica evidente, sino que es hacer música nueva y donde el vínculo con el pasado se da a través de la instrumentación y a través del timbre, a través del color del sonido, el color instrumental. Y esa fue la invitación. Y bueno, es un proyecto del Fondo de la Música que elaboramos junto a Igor y en grupo, pero principalmente los dos con Igor. Y lo grabamos en el Instituto de Música de la Universidad Católica en Santiago. Y a partir de esa premisa inicial, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene sus intereses musicales. No nos pusimos de acuerdo, no había un pie forzado ni temática más que la instrumentación. De hecho, cada uno de nosotros escogió secciones del ensamble distintas, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay, no sé, pues, viola de gamba, tiorba. Quizás podríamos mostrar algunos de los instrumentos para tener una reseña un poco de qué tipo de instrumentos estamos hablando. El santur, que es un
Ahí está la tiorba, por ejemplo, que es una especie como de laúd con un mástil muy grande y que no es desmontable. Yo pensaba que era desmontable, pero no es desmontable. Es un instrumento que es un cacho. O sea, un cacho para trasladar. A una micro o al metro con eso debe ser una odisea. ¿Qué tamaño tiene eso? El mástil debe tener un par de metros, más o menos. ¿Tanto? Sí, es grande. Sí. Por ahí también había una viola da gamba, creo, en otra. Ahí está la viola da gamba, ¿no es cierto? Que es un instrumento, se parece un poco al cello, pero no es un cello, tiene otra disposición de las cuerdas. Y si se fijan, tiene trastes móviles, que son trastes. Bueno, estos instrumentos normalmente no tienen trastes, ¿no es cierto? Pero esta familia, en esta época de instrumentos, sí tiene trastes que son las barritas, ¿sí? Que te permiten dejar algunas notas fijas, ¿no es cierto? Pero son móviles, entonces se afinan. ¿Cómo son móviles? Perdona. Se amarran, son. No son metálicos, las barritas, o sea, ¿no? Esas barritas se mueven para adelante y para atrás, ¿no es cierto? Creo que en la próxima foto hay un santur. Claro, que es como parecido a un salterio de la familia del cimbalón o del dulcimer, ¿no es cierto? Que son instrumentos distintos a los típicos que uno está acostumbrado, ¿cierto? ¿De dónde sacaste estos instrumentos, todo esto? ¿Dónde viven? Viven entre Santiago y Rancagua, más o menos, por ahí. O sea, hay toda una logística de encontrarlos para poder armar Lo que pasa es que este es un grupo estable. Ellos tienen su orquesta, tienen su repertorio y tocan música, principalmente música renacentista o barroca. ¿Ya? Bueno, entonces ese es como el punto de partida, trabajar con estos instrumentos, cada uno con sus distintas ideas, y luego armar el álbum para que tuviera una coherencia. Entonces pasaron cosas interesantes como, por ejemplo, Tomás y Vicente hicieron música que tienen como, sin ser tonales, pero sí tienen una especie como un cierto sabor tonal. Tienen como una persistencia en ciertas armonías, en ciertas notas, y curiosamente las dos el mismo grupo de armonía, sin ponerse de acuerdo. Entonces esas dos obras, una abre y otra cierra. Y entre medio está la pieza de Igor, que es mucho más abstracta y que principalmente trabaja con sonidos bien gruesos, por decirlo de alguna manera, y con voces. Entonces es una obra que no tiene quizás menos referencias tímbricas o instrumentales, y mi obra que sigue, que está más o menos entre esos dos mundos, a pesar de que tiene un fuerte componente armónico igual. Felipe, todas las piezas las componen ustedes y las interpreta este grupo. Ustedes componen y ellos son los que ejecutan, digamos, musicalmente. Sí. Algunos de nosotros ejecutamos también en el sentido de la dirección. La dirección musical. Oye, una pregunta, ¿y por qué los instrumentos barrocos? ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué el barroco y no agarrar, no sé, instrumentos? Lo que pasa es que medievales, no tengo idea. Sí, bueno, los instrumentos tienen, como mostrábamos en las fotos y comentábamos, tienen ciertas particularidades. Entonces, los instrumentos barrocos tienen su color y tienen ciertas potencialidades. Por ejemplo, la viola da gamba puede tocar acordes, tiene el violín barroco tiene un arco que es un poco distinto. En general, el desarrollo instrumental desde el barroco al clasicismo, romanticismo y hasta los días de actuales, los instrumentos fueron haciéndose cada vez más seguros, más eficientes, menos peligrosos, menos posibilidades de que saliera un sonido no deseado, un ruido, un renazo. Está más controlado. Más controlado, más proyección. Y en ese camino se ganan algunas cosas y se pierden otras cosas. ¿Ya? Entonces, los oboes son mucho más afinados, ¿no es cierto? Pero se pierden ciertas entonaciones especiales que pueden hacer cosas más interesantes. La teorba, ¿no es cierto? Si la comparamos con una guitarra, es mucho más limitada la guitarra en su registro que la teorba. La teorba tiene un registro gigante, tiene estas cuerdas graves. La guitarra es más fácil de tocar, es más controlable, pero este instrumento es más salvaje. Qué buena. Sí. ¿Y por qué vale la pena volver a ese estado como más primitivo de la música ahora? ¿Por qué podría ser relevante
sea, fuera del antojo y de que los instrumentos son una belleza, digamos, o sea, vale la pena solo por mirarlos, pero ¿por qué volver a esa cosa como más descontrolada o más primitiva, más como cruda? No es solo eso, ¿eh? Porque hay otros adjetivos que a lo mejor no sé, que también podrían describir. O sea, la viola da gamba es de una sutileza y una finura increíble, pero por alguna razón, por el devenir de la música, se terminó extinguiendo, o sea, sigue vigente, se siguen construyendo incluso, pero se terminó extinguiendo del repertorio canónico actual, ¿no? Pero yo creo que en general, y a lo mejor esa es otra cosa que nos une a los compositores de este grupo, siempre trabajar con nuevas sonoridades va a ser un atractivo. Entonces podría haber sido un ensamble barroco, podría haber sido un ensamble de instrumentos chinos. Vicente ha trabajado con gaitas, con instrumentos aerófonos del sudeste asiático. Yo he escrito para un órgano renacentista que no existe, que es un instrumento Jurassic Park, que lo hicieron a partir de unas notas que encontraron en Italia. Entonces siempre, uno de los compositores aquí incluyó el guitarrón chileno también, que ese es un instrumento rarísimo también, que es un instrumento que venía de un linaje europeo, pero que llega a Chile, se sigue desarrollando en Chile, se extingue en el resto del mundo, y continúa la tradición de la música campesina de la zona central del canto de los poetas, del canto de los humanos, sigue existiendo. Sí. Ese es un poco el camino, una búsqueda de sonido, que a través de sonidos antiguos uno puede hacer algo nuevo. Y esa es un poco la idea, ¿no? Que no es hacer una música histórica, sino que hacer una música hipotética. ¿Qué pasaría si esos instrumentos siguieran vigentes? Es que, sí, por ahí va. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que tu trabajo me hizo pensar en lo siguiente. Ahora que me dediqué el fin de semana a tratar de entender el mundo de la inteligencia artificial. Yo sé que suena como desconectado, pero ya voy a llegar, ¿eh? Los procesos creativos que establece la inteligencia artificial, ya sean sus plataformas de imagen u otras, siempre funcionan relacionando cosas que ya existen, ¿cierto? Son asociaciones. Básicamente es como la lógica del collage, en la cual tengo referencias de todo aquello que esté digitalizado, ¿cierto? Que esté en el mundo de Internet. Entonces, finalmente uno podría llegar a pensar de que la inteligencia artificial es capaz de construir o crear cualquier cosa si es que tiene referencias que estén en el mundo de lo accesible. Entonces ahí yo dije, ¿en qué cosas puedo ganar yo? En todas aquellas cosas que no estén digitalizadas o que no estén en el mundo de lo accesible para la inteligencia artificial. ¿Ya? Así como solamente los estoy llevando a través de mi proceso lógico, ¿cierto? Ganar en el sentido no de que me siento en competencia, sino que cuáles son los espacios a ganar, cuáles son los bolsillos del conocimiento en los cuales todavía no se puede acceder porque en el fondo no existen las bases de datos, etcétera. Entonces ahí aparecen todas estas cosas como más salvajes, más primitivas, que se perdieron en el camino, los errores, los abandonados, los hijos sin padres, ¿cierto? Así como el arquitecto que nunca publicó sus cosas en Instagram, o los planos que nunca se digitalizaron y que están guardados en una biblioteca no sé dónde, o los instrumentos que dejaron de utilizarse en el camino, que en el fondo son de alguna manera aquellas materias primas con las cuales se puede volver a recomponer algo que tiene la posibilidad de volver a ser completamente nuevo, ¿ya? Entonces, encuentro que en ese escenario a mí me hace mucho sentido volver a los instrumentos barrocos. Es como encontrar un nicho que todavía tiene futuro, porque no ha sido desgastado en el tiempo, en el fondo. Eso, me hiciste pensar en eso tú con tu disco. Sí, no, también eso, y también quizás más a mediano largo plazo, cuando esto se haga en vivo, que esperamos que se toque la música en vivo también, salir del circuito de los festivales de música contemporánea, o abrir un poco eso. ¿Por qué tendría que sonar la música contemporánea en los festivales de música contemporánea? Es un poco endogámico, ¿no? Entonces sería interesante que esta música se pudiera hacer en un concierto donde haya música renacentista, donde haya música barroca, y por qué no alguna obra actual también. Claro. Empezar a colonizar esos espacios también y viceversa, ¿no? Tampoco le haría mal a los festivales de música contemporánea que se toque alguna obra antigua, y a veces se hace, pero no mucho. Bueno, vamos a tener que ir a la pausa y después seguimos contigo, Marcelo Tetinca, pero en el programa pasado vino Gonzalo Carrasco, que fue el curador del Pabellón de Chile en Venecia,
y él hablaba que habían ciertas discusiones respecto a las disciplinas o a lo interdisciplinar que ya no ocurrían en el externo y que tampoco estaban estas discusiones respecto a las divisiones de estilo o de periodo, que en realidad como que la discusión a nivel como internacional trascendía esas definiciones que eran súper locales y que estábamos atrapados en el fondo. No, esto es música popular, esto es cine documental, esto es arquitectura contemporánea, y que en realidad la discusión sobre el quehacer es mucho más flexible fuera de nuestro chilito. Mira, yo vengo llegando justamente del Festival Internacional de la Imagen en Colombia, en Manizales, y el tema es ese, o sea, biología, tecnología, arte, cine, dialogando, conversando, experimentando, es lo que, y eso me parece precioso respecto de la visión que tiene nuestra facultad sobre la transdisciplina. Lo que se está conversando es precisamente cómo pueden colaborarse, y no solamente, sino que jugar a buscar futuros posibles. Entonces, registrar parte de lo que hay en el pasado y crear nuevas, no solo nuevas imágenes en términos de una representación expresiva artística, sino que descubrir posibilidades de la nueva inteligencia, cuando la inteligencia biológica con la inteligencia humana, con la inteligencia tecnológica, se cruzan, y a ver qué ocurre ahí, a ver qué es lo que aparece. Una cosa como de asombro, que es muy, muy, muy interesante, y claro, a uno le remueve el piso, pero de eso se trata precisamente, estar como buscando parte del pasado, pero mirando cosas que vienen a futuro. Sí, como estar consciente como de esta, en simultáneo de esta lógica como lineal del tiempo, en el sentido de que nos toca para adelante, pero también tener como una manera de entender el tiempo que es como más esférica, ¿cierto? O sea, en el sentido de que en realidad el pasado muy, muy distante en realidad podría estar aquí mismo. O sea, puedo traerme este instrumento, puedo traerme este pasado con una imagen de futuro. Como tener dos maneras de leer el tiempo. Es que está ahí, porque no funciona como una línea, sino que funciona como estrato sedimentario arqueológico o geológico. O sea, la edad de bronce sigue existiendo y tiene otras cosas encima. No es que desapareció, no vamos dejando atrás, sino que vamos como... Sí, pero ser consciente de eso, sobre todo para los occidentales, es muy difícil. O sea, yo estoy de cumpleaños muy pronto y tengo una conciencia del tiempo brutal, porque en el fondo siento que voy dejando atrás cosas, ¿no? Así como que es como una caminata hacia la extinción, básicamente, como cada vez más cerca a morir, ¿no? Y después te das cuenta que en realidad no funciona así, de que en realidad el tiempo se reproduce a sí mismo. Les puedo contar una experiencia bien loca, que tiene mucho que ver con lo que están diciendo, o que lo dijiste tú recién. Ya vamos a hablar de budismo y del vacío y del tiempo circular y no lineal, pero trotando en algún momento en mi vida, da lo mismo en qué, de pronto, ¡pum!, me di cuenta que estaba siempre en el mismo lugar, que era en el momento presente, que es una cosa que se lee en todos los libros, pero fue una experiencia vívida de que uno está siempre, iba corriendo entre La Reina y Ñuñoa, y uno puede decir hay un desplazamiento geográfico, pero el desplazamiento no ocurre, sino que siempre uno está, siempre estamos aquí en este mismo lugar. El mismo lugar. Sí. Sí. Interesante, haberlo sentido, porque es algo que no es racional. No, totalmente. Este tiempo, como decía Felipe, que está coexistiendo el sedimentario, sobre todo para nosotros en el mundo occidental, es muy difícil de poder concebirlo o aceptarlo, ¿no? Entonces, es interesante esos chispacitos de... Es súper difícil cuando uno tiene esos momentos de lucidez. Es difícil de explicar, porque después uno termina repitiendo verbalmente, pero no, como que no logras llegar. No. Vamos a escuchar la primera canción, que de hecho es una pieza... No. ¿Qué vamos a hacer, Felipe? Vamos a escuchar tu... Quizás podríamos escuchar un pedacito para dar una idea de la sonoridad, del timbre de los instrumentos. Súper, buena fragmento. Idea. Ya. Y después volvemos a conversar con Marcelo, que nos cuente lo suyo.
Hola, acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes, y estamos en el tercer ciclo de preguntas de la facultad. Y estamos conversando con Felipe Pinto de Aguiar y con Marcelo Ferrari, y estamos hablando sobre dos proyectos en particular. Bueno, Marcelo nos va a contar un poquito del suyo ahora. Sí. En realidad la primera parte estuvo como... Estamos tan volados que en realidad se me olvidó comentar en la mitad que estamos hablando con usted, porque ustedes sabían que en la radio uno tiene que estar repitiendo constantemente con quién habla, que a mí me retan porque se me olvida. Cierto. Pero si no, si te conectan en la radio y no saben con quién estáis hablando, pues. Pero bueno, ya se me olvida, aprenderé con el tiempo. Ahora vamos a hablar con Marcelo Ferrari, que nos va a contar un poco su proyecto en el contexto del ciclo de preguntas de la Facultad de Arquitectura y Arte. Sí. Dale, Marcelo. A ver, en mi caso, me sirve mucho lo que decías tú, o muy interesante lo que decías de entender que en la creación uno bebe de ciertos linajes y está viendo, buscando, reencontrando cosas en este tiempo lineal que están atrás o en este tiempo circular que siguen estando ahí al lado nuestro para trabajar hacia el futuro. Entonces, en mi caso se trata de una investigación reflexivo-teórica, pero que me ha servido para la preparación de un proyecto de largometraje, bien concreto, una película que espero filmar pronto. Y es una investigación que surge, por un lado, de dos intereses. Mi interés por el cine, obviamente. Mientras yo estudiaba el magíster de estudios de cine, dos cineastas que me parecen muy interesantes, porque son precursores o representativos de lo que es el cine moderno, un giro en la cinematografía que se atreve a hacer un cine que más bien genera preguntas, que cuenta historias y responde respuestas, un cine más rizomático, un cine más parecido a la vida misma, ¿no? Entonces, Antonioni, Michelangelo Antonioni, cineasta italiano muy importante, y su obra me parece una obra interesantísima. Y por otro lado, un cineasta japonés que se llama Yasuhiro Ozu, que es previo, pero que es precursor del cine moderno, por ciertas cosas que voy a contar un poco que se atreve a hacer. Y por otro lado, un interés personal respecto de estudiar, intuir qué hay en la sabiduría budista como señales para entender nuestro presente. Practico meditación y estudio budismo y me interesa como muchas otras personas. Entonces, hay un tema que me interesaba. Y por otro lado, sentía que tanto Ozu como Antonioni hacían algo muy curioso o muy, muy único, que era representar en la pantalla de cine el vacío. Vamos a ver qué quiero decir o qué podemos decir en una película vacío. No es una pantalla en blanco, pero entender el vacío desde dos perspectivas. Uno, la ausencia de seres humanos. Las películas están llenas de historias de hombres que le pasan cosas y uno se va enterando o va tratando de entender qué le ocurre. Pero el atrevimiento de estos cineastas de pronto es sacar a sus personajes de las películas sin ninguna explicación y simplemente estar expresando cinematográficamente algo que no es lo que estamos acostumbrados, que es seres humanos contando su historia. Y por otro lado, la ausencia en esas imágenes de Ozu y de Antonioni de funciones narrativas. También uno ve películas en donde no hay seres humanos, pero entiende, este es el lugar donde va a ocurrir algo, o ya ocurrió, aquí van a llegar determinados personajes, qué importante ver este mar, porque claro, por ahí van a llegar. Entonces, la ausencia total de una función narrativa, ¿sí? Imágenes que no tienen nada que ver con la historia, por decirlo de una manera, y la ausencia total de seres humanos, particularmente de los protagonistas de la historia. ¿Qué hay ahí en esas historias, en esas imágenes, que son realmente fascinantes, que son realmente muy potentes en términos de generar en uno como espectador una experiencia sensorial muy enigmática, muy poderosa? Entonces, yo tenía este interés, bueno, y estuve haciendo un trabajo de investigación para analizar cómo y por qué, o qué había ahí en esas imágenes del vacío de Ozu, y qué había en esas imágenes de vacío de Antonioni, y descubrí, o esa era mi hipótesis de trabajo, y con eso estoy trabajando para mi película, que si bien Ozu naturalmente hace una representación vívida, estética, sensorial, son imágenes vivas en la pantalla, lo que está ocurriendo ahí son estímulos sensoriales de una sensibilidad más budista, el vacío entendido como un espacio
plenipotenciario, en donde lo que no hay es lo que hay ausencia de una fijación de algo en particular que te quiero contar, hay una ausencia de una explicación particular de esto es todo, es todo al mismo tiempo, pero es nada dividido en partes, el vacío budista. ¿Ya? Entonces hay una sensibilidad budista en las imágenes de Ozu. En cambio en Antonioni, naturalmente, que filma sus películas después de la Segunda Guerra Mundial, hay una cosa muy pesada de un sentimiento de existencialista, ¿no? Con la nada. Claro, de Entonces, tristeza. De tristeza y de ausencia de esperanza o de ausencia de sentido de la vida, ¿no? Hay La diferencia entre ausencia y carencia, ¿no? Sí, exactamente. Hay una representación de imágenes de un dolor o de una cierta angustia por esa carencia, ¿no? Tú trajiste unas imágenes. Sí, veámoslas. Para la gente que va a ver esto. Para ir entendiendo un poquito más. Uh-huh. Bueno, él es Michelangelo Antonioni, cineasta italiano que parte siendo cineasta del movimiento neorrealista y después lo supera con creces y es uno de los padres del cine moderno, ¿no? Y por ejemplo, quédate ahí un segundito. Ahí están nada más ni nada menos que Alain Delon, jovencito, y la Mónica Vitti, gran actriz, los dos. Ambos muy guapos. Bueno, esta es una historia, en la película El Eclipse del año 62, una historia de amor leve, como que puede ser, no puede ser, como esta imposibilidad del amor, que narra Antonioni en varias de sus películas. Esta es parte de una trilogía de la incomunicación, la imposibilidad de la comunicación. Y estos personajes son narrados y de pronto, si quieres, veamos las otras imágenes. A partir de cuando faltan todavía 15 o 20 minutos para que termine la película, nunca más volvemos a ver a ninguno de los dos personajes. No sabemos qué pasó con esa historia y no importa, o sí importa. Y empezamos a ver imágenes como las que están ahí, que son lugares en donde ellos estuvieron. Esa es la misma, ¿no? Baranda donde están apoyados en las imágenes anteriores. Y durante 20 minutos, todavía no, hasta eso. Estamos sintiendo, hay vida porque se mueven los árboles, hay viento, hay luz. ¿Pero los personajes dónde están? ¿Y por qué me está mostrando esta imagen? Entonces, yo siento, hoy hago la hipótesis de que son espacios que están en estas capas subterráneas que decía Felipe, porque en ese lugar puede que vuelvan a estar, o puede que nunca vuelvan a estar, o que nunca han estado, o van a estar más adelante, o da lo mismo. Entonces, es la coexistencia de espacios en donde todo puede ocurrir, como entre ellos esta historia leve de amor, como no, lo que finalmente está narrando. Entonces hay una cosa súper arriesgada y valiente en este cine, en el sentido de atreverse a representar más allá de lo que estamos acostumbrados, porque hay un espacio de potencialidad. Esto lo vamos a ver en Ozu, pero muchas cosas pueden ocurrir o ninguna de ellas podrían estar ocurriendo en ese sentido. Pero según tú, discúlpame, sí. ¿En este cine existe es un vacío con esperanza, como de todas las cosas están sucediendo en simultáneo, o es una especie como de sentimiento medio nihilista, así como, ¿a qué importa que hubo amor acá? Si ya no lo hay? Yo siento que Antonioni tiene una representación más bien nihilista, existencialista en sus películas, es como un sinsentido, incluso de las historias de amor. Claro. Sin embargo, al final de esta película, el último de los planos, esto es una cosa muy detallada, hay un plano de una montaña, un foco de luz. La luz se mantiene durante muchos minutos ahí, vibrando en pantalla, y en ese sentido creo que puede que se roce con, si quieres veamos la otra imagen, con otro cineasta, que es Yasuhiro Ozu, que es él, que hizo muchas películas, sí, preciosas, en donde el tiempo transcurre a su modo, pero Ozu también, elipsa, por ejemplo, no muestra los momentos más tremendos de la historia, no, la muerte de un personaje no está, sino que está cuando ya ocurrió, o el momento en que dos personajes se besan porque se habían enamorado, tampoco está. Entonces, le importa lo sencillo, lo cotidiano, lo simple, y eso es muy, muy novedoso en el cine premoderno, por eso es precursor. Y si quieres avanza, por favor. Entonces, por ejemplo, este jarrón que ustedes ven ahí, japonés precioso, es una de las imágenes más referenciadas
en el análisis de la historia reflexiva, filosófica del cine, porque lo que ocurre, y si quieres avanza por favor. Como la teoría de la caverna, eso como que es perdón, el exterior. Devuélvase. Hay una historia en donde también tiene unos personajes que son muy importantes, que son un padre y su hija, y en un momento en que tienen una conversación muy, muy compleja, porque el papá quiere obligar a su hija a que se case, están conversando de noche, y de pronto el papá se queda dormida, la hija no entiende, y pone este plano que está ahí, que no tiene nada que ver con la historia, que no tiene nada que ver con el papá y la hija, que está en otro lugar durante 10, 15, 20 segundos, en donde está transcurriendo el espacio que todo lo contiene. Lo pongo yo en palabras, pero Ozu no está diciendo eso. Vuelve a esa conversación y vuelve a poner este jarrón ahí. Y ahora si quieres pasas adelante. Y Ozu tiene muchas imágenes para que se entienda de momentos así, en donde no se está narrando nada en términos de historia, en donde no hay presencia humana, pero donde está pasando tanto, ¿no? Si quieres avanza, creo que hay otra imagen. Estos son un montón de planos de Ozu, espacios vacíos, pero muy significativos. Entonces yo creo que Ozu lo hace en una perspectiva budista, en donde el espacio vacío es un espacio lleno de posibilidades, en donde todo está ocurriendo y nada está ocurriendo a la vez, y si tú quieres ponerlo en esas palabras, más esperanzador. Avanza, por favor. Ahí está la famosa conversación de padre e hija y este jarrón que lo han analizado 50 teóricos del cine. ¿Qué hace ese jarrón ahí? Muy arriesgado. Entonces, ese es eso es lo que he estado como reflexionando y desarrollando para un proyecto. Y si quieres, pasa más adelante, por favor. Ahí está el jarrón de nuevo y una imagen más. No, sigue nomás, por favor. El jarrón lo puse demasiadas veces. Ahí está esta pareja que más adelante va a desaparecer. Continúa por afuera ellos. Y queda un espacio en donde de algún modo pueden estar o puede que no estén. En el caso de Ozu, sin lugar a duda, es una representación, a mi juicio, más cercana a la representación de lo que en la sabiduría budista se entiende como el vacío, que no es la ausencia de esperanza, sino que más bien es un espacio en donde no estamos obligando a que las cosas sean como yo quiero que sean y que ocurra esta historia como yo quiero que ocurra, sino que está pulsando la vida con todo lo que contiene de manera muy directa, muy, ¿no? Eso. Entonces estoy pensando una película, bajándolo como a terreno. Estoy desarrollando una película que en algún momento yo les conté, que tiene que ver con una intérprete musical que Felipe conoce, porque es reconocida, que es María Paz Santibáñez, que cuando era muy joven y estudiaba música, estudiaba piano, en una protesta respecto de la dictadura, fue baleada en la cabeza de manera impune frente al Teatro Municipal, y ahí ocurre, a mi juicio, un cruce de tiempos, que es lo que estoy tratando de desarrollar en esa película, un poco inspirado en Ozu, en Antonioni, en la representación de este tiempo circular, que es el vacío y que es la iluminación, en fin, porque en el caso de María Paz se cruza mucho la vida y la muerte al mismo tiempo. Ella se enteró que quedó embarazada muy probablemente en el momento que recibe el disparo, por una cosa que la película trata de explicar, aunque parece una especie de raro y doloroso milagro. Entonces, buscando cómo la vida contiene al mismo tiempo tiempos del presente, tiempos del pasado, la vida y la muerte. Si no hay muerte, no hay vida, porque cómo se la separamos de lo otro. Eso es lo que estoy trabajando en este proyecto de largometraje que se llama Un buen día para morir, que es un buen día para morir, que además viene de un profesor de budismo que en algún momento dijo, bueno, cada momento es muy bueno para morir porque de algún modo también es nacer, una transformación, en fin. Eso es lo que estoy intentando experimentar en esta película. Me parece fantástico. Estamos conversando con Marcelo Ferrari y Felipe Pinto de Guiar. Estamos en el tercer ciclo de preguntas de la Facultad de Arquitectura y Arte y estamos hablando un poco del tiempo y del vacío con Marcelo, ¿no? A mí me toca personalmente el trabajo del tiempo y del vacío. A mí me interesa mucho y encuentro que esa escena del jarrón es particularmente fantástica porque tiene esta cosa de que hay una especie de presencia que es este jarro, pero que se ven las sombras de lo que está afuera, es decir, es como la teoría de la caverna, ¿no? Como que se ve la sombra que proyecto yo sobre el muro gracias a que está este fuego que tengo por detrás,
donde yo imagino algo que no existe, pero que está existiendo igual, y al mismo tiempo el jarrón tiene esta forma que son como todos los exámenes de los de psicoanálisis que te hacen las manchas y todas estas cosas de los test de Rocha, tienen estos como jarrones en la mitad, entonces hay una especie como de viaje a través de la psiquis. Además está la conversación de estos dos personajes dormidos que forman estos perfiles que después aparecen en vertical en el jarrón. O sea, hay una serie como de diálogos en la imagen, como de despejamientos, ¿cierto? Que son temporales, que son gráficos, que son significantes, así como que es súper entretenido analizar esas imágenes, lo encuentro súper bonito. Y me gustaría preguntarte, en el fondo, ¿de qué manera tú crees que está el plantearse la perspectiva del tiempo en estas películas tan viejas, podría decir un cabro, ¿cierto? Porque imagínate lo que es para alguien que tiene 18 años, tiene ni idea, blanco y negro, la gente no habla durante 15 minutos, o sea, que yo no dudo que alcancen que les dé la energía a ver el tráiler, algunos así como que, ¿y esto tiene tráiler o no tiene tráiler? Así como de cuánto dura esta película, ¿cierto? ¿Por qué volver a revisar ese espacio y ese tiempo y ese vacío distante para la producción de una obra contemporánea, en el fondo? Claro, yo creo que tú lo decías al principio, ¿eh? Yo creo que todos los creadores, todos los seres humanos, de algún modo, contenemos la historia de nuestros padres, contenemos la historia, o contenemos parte de la energía de todos los que nos han constituido y que siguen existiendo de otra manera, pero que siguen existiendo. Y en ese sentido, parte de lo que yo he ido aprendiendo como creador cinematográfico es que uno es parte de un trayecto, de una historia, como ser humano, como artista, como cineasta de Chile. Es súper importante volver a ver las películas de Aldo Francia, volver a ver, porque ahí primero hay mucha sabiduría. Uno dice en blanco y negro y muy lento, es verdad, pero si uno suelta un poquito, cuesta un montón, la ansiedad del tiempo actual, la ansiedad del videoclip, que todo es que hay que aprender a convivir con ese nuevo lenguaje. Los lenguajes van cambiando y todo, pero hay tanta... hay belleza, hay experimentación, hay error, hay una búsqueda. Entonces, en el cine es como ese linaje que dices tú. Ahí hay padres del cine y yo encontré en ellos en particular algo que a mí me tocaba un montón, porque el budismo y el existencialismo parecieran estar en las antípodas, pero alguien podría decir se necesitan el uno al otro, ¿no? Esta desesperanza total es necesaria para entender que está esta apertura total, no lo sé, pero hay ahí un diálogo sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la existencia, sobre la convivencia de la vida y la muerte, que yo veo en la historia de María Paz Santibáñez, con esto de que ella se entera que parece que su hijo se gestó justo en el momento que a raíz del disparo le dijo a algún doctor, cosa que es horrible, pero le ha costado un montón tenerlo ahí cerca. Entonces, la convivencia de la vida y la muerte al mismo tiempo me parece interesante, y estos maestros, ¿no?, del cine lo trabajaron tanto, lo experimentaron tanto, lo expresaron tanto, y en particular me parece muy interesante que en ambos casos además hay una cosa como de que las imágenes del cine están siendo al momento de ser proyectadas hay algunos autores que hablan de un autómata espiritual, creo que es de Deleuze y de Derrida, ¿no? Sí, es de Deleuze. Y entonces lo que está ocurriendo es como un ser vivo, que son estas imágenes. Entonces me permite intentar entender esta historia actual, el que estos maestros ya han hecho tanto ahí, ¿no? Entonces uno puede beber un poquito de lo otro. Sí. Bueno, yo creo que es sorprendente como que se van generando ciertas como insistencias en el ámbito de la creación, que van coincidencias, digamos, que como que llaman a recuperar el sentido de la historia o el sentido de las búsquedas anteriores. Yo creo que se han cometido muchos errores pensando que todo vuelve a ser nuevo, ¿cierto? Y tratar de olvidar lo que sucedió. Y yo creo que parte de tantos ámbitos. En tantos ámbitos, sí. Entonces, como volver a buscar en lo de antes no es un fetiche, sino que es una manera como de avanzar en como especie, digamos. O sea, esa imagen del cerco con esta pareja que se desea con una intensidad profunda, pero que apenas se besa, ¿cierto?
y que después desaparece y hay una mosca parada sobre el cerco y después está el movimiento del árbol atrás, te hace sentirte profundamente irrelevante, ¿cierto? Pero al mismo tiempo entender que en realidad como esa especie como de desencantamiento total que te llevaría a decir todo importa un pepino, porque en realidad vivo un segundo en términos como temporales absolutos, en mi existencia es irrelevante, pero al mismo tiempo soy igual de importante que todos los segundos que vienen antes y todos los segundos que vienen después. O sea, lo he comentado en la radio antes, tuve estos momentos de lucidez que hablabas tú, post pandemia, cuando toda mi vida se había ido a la mierda, en el que dije, ¿sabes que si todo está yéndose a la punta del cerro, la única esperanza que existe en esta cuestión es ser consciente del fin del mundo, pero seguir viviendo como si no lo supiera, digamos? Así como esta especie como, sé que dura un segundo, pero voy a vivir este segundo como si no supiera que dura un segundo, dándole todo el sentido del mundo, ¿cierto? Y yo creo que las imágenes del cine que tú trajiste a colación hacen eso, como ese encuentro perfecto entre esas dos cosas. Bueno, eso, volver para atrás, mirar los referentes, me parece fantástico lo que están haciendo, les agradezco que lo hayan venido a compartir. El programa se nos hace corto siempre, y de hecho nos alargamos un cachito, pero Feli, no sé si quieres comentar algo, Marcelo, antes de irnos. No, quizás comentarte nomás que también me interesan esos espacios de tensión. Yo creo que en la música se empiezan a dar esos espacios en el romanticismo, que es que se suspende la narrativa musical y se quedan pegados repitiendo lo mismo un rato, o un desarrollo así medio frenético, se congela en un acorde, y ahí es donde realmente uno puede empezar a escuchar qué es el sonido. Y eso se toma después en el siglo XX, toda la música que tiene foco en el timbre, en la textura, en el color instrumental, lo que estábamos hablando antes, la armonía. Y algo que a mí me gusta mucho, me gusta mucho concebir música en cámara lenta. Música que es muy lenta, en el sentido de que hay unos pocos elementos que uno los despliega en extenso. No en el espacio, sino en el tiempo, en el caso de la música. Y que, bueno, no sé, yo creo que eso siempre ha estado ahí. Y creo que, la pregunta de la Carolina, ¿por qué ir a buscar estos elementos del pasado? ¿O por qué buscar estas pausas? Yo creo que la respuesta es, por lo menos para mí es bien evidente, es una manera de parar el frenetismo actual también, ¿no? Quizás de calibrar los tiempos, o sea, los tiempos de las redes sociales no son tiempos humanos. Los tiempos de nuestra rutina diaria son enajenantes también, muchas veces. Entonces, una escena de 10 minutos con cámara fija o un acorde tenido por una orquesta por 3 minutos es maravilloso. Es un regalo, finalmente. Sí. Bueno, yo los voy a invitar a todos los que nos están escuchando, que tuvieron la oportunidad de conversar virtualmente o escuchar a Marcelo y a Felipe, a que se detengan unos minutos y busquen esos paisajes así como de detención y de silencio y de vacío, y que tratemos de encontrarnos a nosotros mismos en este mundo frenético. Eso, que tengan una gran semana. Muchas gracias por estar acá una vez más, gran conversación. Gracias, Antonio, y gracias a todos los de la radio, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias por su atención. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.